Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén sintonizando. Esto es Voces Ciudadanas Radio y Voces Ciudadanas TV. Estamos estrenando a partir de este momento, a partir de hoy, nuestro nuevo canal de videos, nuestro nuevo canal de televisión. Y vamos a estrenarlo con lo que hemos estado haciendo cada semana. Cada semana hemos estado discutiendo algún tema en lo que hemos denominado la cháchara. Está conmigo mi buen amigo, mi compañero de chachareo, porque vamos a los tianguis de la política, a los tianguis de lo social, a los tianguis de lo cultural, lo económico, aquí en la Ciudad de México y en los tianguis de todo el país. Está conmigo el doctor David Landgrave. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los cibernautas que nos sintonizan a lo largo del planeta. Buenos días, Fer. Vamos a comenzar. Y bueno, no queremos perder con el hecho de tener una cámara, no queremos perder la frescura, no queremos perder, ustedes saben que cuando chachareamos, inventamos atributos a las cosas para convencernos y adquirirlas. A veces tenemos razón, otras no. De eso se trata este programa, de poder verter ideas, poder dar opiniones. Tal vez no tengamos la razón, seguramente no toda, eso es absolutamente cierto, pero lo que sí es cierto es que lo hacemos con toda la mejor de nuestras voluntades, de nuestros criterios, y nunca con la pretensión de que usted se convenza, sino de que tenga mayores elementos para hacer su propio criterio. Es correcto, mi querido Fer. El día de hoy hay muchas cosas en la agenda, en la cháchara. Vamos a tocar algunas de ellas y a lo largo de la charla vamos a intentar esbozar qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato en la sociedad mexicana a raíz de las decisiones políticas que el régimen priista ha adoptado en esta semana y la que acaba de terminar. Bueno, y que son consecuencia de las decisiones que en diciembre nos afectaron a todos. El asunto de la reforma fiscal, que no tiene de fiscal mucho, tiene una parte. Luego tiene la otra decisión la educativa, que ha generado, todavía estamos viviendo los asuntos de los maestros. Y hoy lo que estamos viviendo, y creo que es el tema que nos corresponde en la cháchara, porque está en todos lados, el asunto de la seguridad en el país, la seguridad pública en el país, que en el caso de Michoacán adquiere tintes muy graves, muy dramáticos, y hasta para los mejor pensados, por lo menos llama la atención lo que está sucediendo en Michoacán y que ya viene caminando en Guerrero y que viene caminando en otros estados. ¿Comenzamos por ese lado, señor? Por favor, la claro que sí. de Michoacán. No es el asunto estatal, es el asunto de la dinámica, lo que está sucediendo. La cháchara de las autodefensas en el estado de Michoacán, debería haber dicho. Muy bien, bueno, yo antes quisiera hacer un ejemplo pedagógico, un apoyo didáctico para que se ubique en un contexto medianamente certero los comentarios que vamos a verter en esta cháchara. En filosofía política existe un concepto que es el que define de mejor manera la naturaleza del Estado. Y ese concepto, acuñado en una obra llamada El Contrato Social, finales del siglo XVIII, principios del XIX, de un filósofo francés de apellido Rousseau, que después es retomada por otro filósofo, Max Weber, de nacionalidad alemana, a la luz del cual, de esta obra, se obtiene un concepto crucial para la definición de la naturaleza del Estado, y es que el Estado definido por Rousseau y por Max Weber se dice que es un monopolio legítimo de la violencia legal. ¿Y eso qué quiere decir? Rousseau nos hace una parábola en El Contrato Social acerca de cómo vivían los individuos, los seres humanos, antes de la existencia del Estado. Y él dice que era la vida en la jungla, la guerra de todos contra todos, en donde lo que primaba era la ley del más fuerte.
Si el más fuerte quería las vacas de su vecino, bastaba con que se las apropiara para tomarlas y tenerlas para su uso y disfrute. Lo mismo pasaba con las mujeres. Si un vecino guiñaba el ojo a la vecina de enfrente, se sentía con derecho de despojar al vecino de su mujer a través del uso de la fuerza. Este modelo social llevaba necesariamente a una confrontación entre todos los individuos que en su momento se llamó el estado de naturaleza, de guerra de todos contra todos. Para establecer un mínimo de justicia, se crea un contrato social a través del cual todas las partes, todos los integrantes de una sociedad van a declinar su capacidad de fuerza, de violencia, y la van a depositar todos en manos de un ente que se coloque por encima de todos los ciudadanos. A ese ente le vamos a llamar Estado, y la violencia que todos ejercemos de manera legítima la vamos a depositar en un monopolio legal. Es decir, la violencia a partir de la fundación del Estado se ejerce a través de la ley y no a través de la fuerza física. Entonces, este monopolio legítimo de esta violencia legal es legítimo porque todos los integrantes de la sociedad hemos consentido en declinar nuestra capacidad bélica y depositarla en manos del Estado. De suerte que todos nos igualemos en cuanto al uso de la fuerza y que solo sea el Estado como árbitro mayor quien determine a través de un juicio legal quién tiene la razón y quién no, sobre todo tratándose de asuntos de propiedad. Bueno, hecho este paréntesis, preámbulo, este comentario al margen sobre la naturaleza del monopolio legítimo de la violencia, cuyo titular es el Estado, ahora sí, me gustaría que empezáramos a tocar el tema de lo que está ocurriendo en Michoacán. Hay diferentes teorías, mi querido doctor Landgrave. Ayer, al preparar el programa, aunque no lo crean, sí preparamos la cháchara. O sea, nos preparamos en el sentido de qué vamos a platicar y qué tema vamos a elegir. Previo a este programa, el día de ayer, estábamos comentando, y al menos yo esbozaba dos, y una que tienes tú tres, serían tres teorías diferentes sobre lo que está sucediendo en Michoacán. Las tres, por supuesto, son graves. Cualquiera de las tres posibilidades es grave. Una teoría que aventura que el Estado mexicano, copia, emula una situación que ya ocurrió en Colombia, que fue instaurar mecanismos de seguridad con la gente, grupos, aquí les llamamos autodefensas. Allá son grupos similares, pero que tendían a combatir a la guerrilla. Entonces, digamos, no quiero llamarle paramilitares porque no eran del todo paramilitares, pero funcionaban para el Estado colombiano como un frente, como un primer frente. Esa es una teoría, y que el Estado mexicano copia, emula e implanta o induce a que las autodefensas se den. Esa es una teoría. La otra teoría es que dentro de los grupos de autodefensa hay grupos guerrilleros que buscan instalarse, infiltrarse, adherirse o tener base social en los diferentes municipios en los que ellos están defendiendo las causas populares contra lo que ha sucedido con el narcotráfico y con aquellos que están haciendo cosas contra la ley, ¿no? Que van contra la ley. Y la tercera posibilidad que ayer planteabas, que es una teoría también, es una posibilidad, que es este asunto de los propietarios son quienes han estado llevando a su propio terreno la parte de la seguridad del ejercicio de esta violencia.
O sea, estas tres, que por cierto, ninguna se excluye, o sea, creo que también se complementan en algunos, pueden ser hasta las tres juntas. Pero sí valdría la pena que revisáramos a partir de lo que acabas de comentar, mi querido doctor, porque se plantea una situación bastante complicada. La primera pregunta es, ¿quién es el más fuerte en Michoacán? A partir de este esquema, este preámbulo maravilloso que dijiste, porque nos permite visualizar en su justa dimensión lo que está sucediendo. Y luego, sí podemos hablar de un Estado fallido a partir de eso. ¿Qué significaría el Estado fallido en ese sentido? Y lo que sí queda claro es que hay un contrato social roto, por lo menos en el aspecto del ejercicio de la violencia, el ejercicio de la seguridad, el ejercicio del poder, de esta violencia, de este monopolio de la violencia. Comenzamos por esta parte. Tres teorías. ¿Por dónde comenzamos, doctor? Bueno, efectivamente, son tres hipótesis que se pueden desarrollar. Sin embargo, yo no estaría muy de acuerdo con el asunto de la guerrilla. Más bien, quienes están en medio son, por un lado, la sociedad civil, los propietarios, que se autoarman; por otro lado, el crimen organizado, y como un tercer jugador dentro de ese escenario, el Estado mexicano, con la Policía Federal y el Ejército, ¿no? Además de los diferentes niveles, el nivel estatal y el nivel municipal, también como copartícipes de esta mezcolanza de fuerzas en contienda, ¿no? Pero yo quisiera ir al origen, es decir, hay organismos del crimen organizado, ¿no?, autodenominados caballeros templarios, la familia michoacana, los Zetas, una serie de grupos que se dedican a lucrar con actividades ilegales y que en un exceso de poder y euforia comienzan a atacar a la población civil. Ya no solamente se trata de un negocio, sino ahora hay que avasallar política y socialmente a la sociedad en donde ellos actúan. Esto lleva como primera reacción a replantear el estado social contra el estado de naturaleza. Hablábamos de que el Estado se constituye a través de un contrato social en donde todos decidimos abandonar nuestra capacidad de violencia, pero no dijimos que lo hacemos en aras de proteger nuestra propiedad, nuestra individualidad y nuestra libertad. Es decir, nosotros renunciamos a la violencia, pero siempre con el objetivo de que esa renuncia a la violencia nos permita mantener nuestras propiedades y nuestra persona en libertad y en orden. Aquí el asunto en Michoacán es que lo que está sucediendo es que los grupos de autodefensa, así denominados por ellos mismos, reaccionan al estado de naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que los grupos de crimen organizado rompieron el contrato social y ya no renuncian a su capacidad bélica, sino que con su propia capacidad de violencia confrontan al Estado, pero también confrontan a la otra parte de la sociedad. ¿Por qué? Por una pugna por la propiedad de todo tipo, desde las personas hasta los bienes, muebles e inmuebles. El derecho de paso, los secuestros, el abigeato, el robo de productos agrícolas. Pero a ver, ¿rompe el contrato? El crimen organizado rompe el contrato social. Pero no es el Estado el que también no cumple con su labor. Es que ahí hay otra hipótesis. El Estado, y esta es una hipótesis, espeluznante, pero a mí me parece interesante. Hay quienes dicen, no lo pueden demostrar desde luego, pero hay quienes dicen que el Estado mexicano tiene un pacto con algunos grupos del crimen organizado, con algunos cárteles, pero que por no poderse confrontar con ellos de manera directa, porque eso implicaría que están rompiendo el pacto, el acuerdo, claro, que le permitió al régimen priista llegar a Los Pinos, arman y financian a los empresarios agrícolas
y ganaderos del estado de Michoacán para que ellos sean quienes se organicen y hagan frente a los criminales. Es decir, mandan una avanzada popular. No confrontan directamente. El Estado no confronta. De manera indirecta, financia la confrontación de los ciudadanos contra los criminales. Y ya como un tercero en discordia entra en calidad de árbitro. Desde luego dándole su lugar a los propietarios. Y no rompe el pacto. Y no rompe el pacto con los criminales. Claro. Pero los pone a raya. Espeluznante. ¿Por qué? Bueno, esa es una teoría, es una hipótesis. Pero Sin embargo, pero déjame decirte, no es tan hipótesis, la ha venido manejando el papá Rafael Loret de Mola, el papá del muchacho de Televisa. De Televisa, así es. Rafael Loret de Mola desde hace buen rato viene trabajando las hipótesis pero él incluso sí da datos, dice tal cártel con presidente fulano de tal. O sea, según el planteamiento, nadie lo ha desmentido, es según el presidente, según su tendencia, es con quien se alía los cárteles, pues el del Golfo, el del Pacífico, el del Norte, ahora con las familias, que este es otro fenómeno, ya no son cárteles, ahora son grupos, o sea, que son como medio independientes, digamos, pero el caso de los templarios adquiere una connotación todavía mucho más compleja, porque eso hacen uso de ciertas herramientas que hacía o que usaba la guerrilla en su momento, claro, esto es para fines totalmente malévolos, pero se asienta socialmente. Sí, claro. Entonces, bueno, perdón que te haya interrumpido, pero sí, esa teoría de los cárteles y la relación política está ya hace rato, aunque nosotros no tengamos elementos y los pocos que da Rafael Loret de Mola no han sido desmentidos, sí hay mucha claridad de ciertos grupos en lo particular. Ahora, dentro de esa hipótesis de que el Estado tiene un pacto con los cárteles del crimen organizado y que utiliza la sociedad civil para confrontar a los cárteles sin que tenga que romper el acuerdo previo, hay otra subhipótesis que a mí me parece mucho más interesante para efectos del análisis de la filosofía política en México. Porque el Estado mexicano opta por armar a los propietarios, ¿sí?, no solo a los inconformes. Recordemos que antes de que surjan las autodefensas en Michoacán, ya estaban instaladas en Guerrero y en Oaxaca. Y en Chiapas, cuando las comunidades indígenas se defienden de los ataques del ejército. Ya hay grupos de autodefensas, pero cuya característica es que son empleados, jornaleros y gente sin propiedades. Claro. A diferencia de estos grupos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, los que surgen en Michoacán son estrictamente empresarios y gente que se dedica a profesiones liberales, dueños de pequeñas propiedades rurales que tienen a su cargo una serie más o menos grande de jornaleros y campesinos que se alquilan o que trabajan para ellos, y que son a quienes arman estos propietarios, diciendo que en principio el financiamiento para la compra de armas y la manutención de los jornaleros que intervienen en este ejercicio de autodefensa depende de los negocios privados que ellos hacen. Claro. Esa es la versión de los grupos de autodefensa. Pero aquí lo curioso es que sean precisamente los propietarios los que están siendo armados y con quienes se establece un convenio, un acuerdo macro, para regularizar la actividad de las guardias de autodefensa en coadyuvancia con las fuerzas federales del orden. Llámese Policía Federal, llámese el Ejército Nacional, ¿no? Bueno, llama la atención, pero sería muy explicable. Los propietarios no van a pelear más allá por una situación de cambio en el sistema administrativo político, más allá de lo que implique perder la seguridad o la certeza de su propiedad, ¿no? Pueden pelear espacios políticos dentro de la misma zona, pero no van a buscar un cambio de régimen. Ahí es donde está la jiribilla. Sí.
porque los empresarios primero quedarán agradecidos con el régimen, que es un régimen también muy neoliberal y patrimonialista en defensa de la propiedad privada. Es cierto, los empresarios no se arriesgarían a un cambio revolucionario de condiciones sociales porque terminarían perdiendo la propiedad que están defendiendo. Así es. Pero, efectivamente, pugnarían por transformaciones políticas en donde ellos obtuvieran una cuota más grande de la que actualmente tienen. Y ahí es donde está lo grave. Porque si los empresarios, los dueños, los propietarios se arman para establecer el orden en sus comunidades, es regresar no al siglo XIX, no a las tiendas de raya con peones acasillados, no, es regresar todavía mucho más atrás, al siglo XII, incluso al siglo IX, con el origen del feudalismo y de los señores feudales que a través de pactos de protección establecen vasallajes que estipulan esclavitud y trabajo remunerado siempre a cambio de protección. O sea, como siempre, y como dijimos desde la primera cháchara que hicimos en radio, ahora en TV, como en los detectives, ¿quién se beneficia y encuentras quién es el culpable? ¿Quién se beneficia? El sistema neoliberal, que ha generado una enorme riqueza, pero la ha concentrado en muy pocas manos, para fortalecer todavía más la propiedad privada como antagonismo del espacio público. Ahora, pero en el sentido político, en el aspecto político, Michoacán, fíjate, vamos, recupera, uno de los bastiones que recupera el PRI en principio es Michoacán. El PRD lo pierde, el PRI lo recupera. A partir de que lo recupera, comienzan a verse una serie de conflictos territoriales en municipios muy concretos de seguridad pública que comienzan a verse. Un año, bueno, además no hay gobierno, o sea, aunque digan lo contrario, el desgobierno, porque no hay directriz de un gobernador por la situación de enfermedad que vive Fausto Vallejo, no hay directriz, se pierde el control, se ve o se visualiza mucho más los conflictos territoriales que se hacen políticos y que trascienden a la esfera pública por la situación bélica, armada y los muertos, así dicho. ¿Quién gana? En este momento, ¿quién gana? El dinero se supone lo está financiando, o sea, el dinero, las armas, lo está financiando la gente, los propietarios, los que siembran limón, cosechan aguacate y demás. Ellos se supone están haciendo eso. ¿Da para eso? ¿Da para más? Da para eso y para mucho más. El problema aquí no solo quién gana. Digo, obviamente quien gana son los empresarios, los propietarios y el Estado mexicano. Aquí lo grave es preguntarse quién pierde. Eso es lo verdaderamente lacerante del caso de Michoacán. ¿Por qué? Los empresarios o los propietarios van a recuperar sus propiedades, pero con la garantía que les otorga este acuerdo legal, ellos van a tener en su mano la capacidad de denunciar quiénes son del crimen organizado y quiénes no, o a quienes consideran enemigos del nuevo orden, y a ellos los van a despojar. Se convierten en tribunal. Pues son reyesuelos en su territorio. Pero además, ayer anunciaron recursos. Claro. O sea, no solamente ya tienen ese poder. Ya los legitimaron a través de un acuerdo legal, pero ahora les van a dar dinero. Sí, ayer lo anunciaron. Y les van a dar la discrecionalidad para que ellos sean quienes determinen quiénes son culpables o quiénes son delincuentes y quiénes no. Normalmente un propietario opera con una mentalidad muy elemental. Lo que es mío y lo que puede ser mío, ¿no? En aras de la acumulación. Pero si resulta que un pequeño propietario tiene menos fuerza económica y ahora bélica que él, pues lo engulle. Y bastará con que se diga en la Secretaría de Gobernación que se trataba de un socio del cártel de los Templarios. Y con eso se da paso abierto y legalizado al despojo.
vamos a asistir en los próximos años a una serie de reconfiguraciones territoriales y de riqueza material en manos de los que hoy son las cabezas de los grupos de autodefensa. Porque bastará con acusar de criminal a cualquiera, ¿no? Sea empleado, sea servidor público, sea policía, sea criminal, bastará con que lo juzguemos como criminal y entonces, de acuerdo a la última reforma penal, sus bienes quedarán incautados. Es la forma más fácil y legal de despojar de la riqueza a quienes se opongan a estos nuevos señores feudales. Un nuevo mecanismo de feudalismo. A ver, como para sintetizar, en lo político gana el régimen, en lo político se fortalece el empresariado, los propietarios michoacanos. En lo territorial se va... Van a empezar a disputarse las parcelas. Primero se van a parcelizar, son parcelas, ¿no? Se van a parcializar las parcelas todavía más. Y vamos a encontrar primero una definición de territorios dentro de los mismos, dentro del estado y dentro de los municipios. Así es. Luego, a partir de que ya está la definición, comienza la lucha por yo quiero el otro espacio, ¿no? Yo quiero el otro territorio, las guerras internas. Ahí lo que me gustaría, en términos de tu opinión, es qué pasa con el crimen organizado, que es el que ha venido fungiendo como, pues, el pretexto, un pretexto real, ¿no? Para que esto aconteciera. Se van a dejar, porque gran parte también de territorio en Michoacán se destina para el cultivo de claro, pero a ver, aquí es el juego del camuflaje. ¿Realmente quién tiene un censo de los integrantes de cada cártel de droga? ¿Quién los conoce a todos y cada uno? ¿O quién sabe qué tipo de jornalero va a piscar naranja o a sembrar marihuana? O sea, ¿quién tiene los datos censitarios de esas personas? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que lógicamente ocurrirá? Que los grupos del crimen organizado, tarde o temprano, se autoproclamarán autodefensas, buscarán pactar con la Secretaría de Gobernación o con los grupos que ahorita ya están reconocidos. Se van a liar. Y legalizarán tanto sus propiedades, tomadas como hayan sido, como decía Calderón, haya sido como haya sido, ¿no? Legalizarán esas nuevas posesiones y pelearán por defenderlas. Claro. Y en lo social, que esto es lo más complicado, porque nos queda claro que los propietarios y el régimen van a tener sus consecuencias favorables, o por lo menos han medido, ¿no? En el caso de lo social, bueno, jornaleros, trabajadores, en los mismos municipios grandes, que son ciudades, sufren las consecuencias. Bueno, lo sufrimos en el país. El aguacate sube, el limón sube, bueno, el limón está por las nubes, 22, 24 pesos el kilo, cuando estaba a 8, 7. O sea, no es posible, pero subió 4 veces más. Sufrimos esa parte de lo que está sucediendo en Michoacán. ¿Qué va a suceder con la gente? Hay algunos grupos de autodefensa, bueno, la gran mayoría todavía de los grupos de autodefensa, incluso sacaron un comunicado diciendo, mientras nosotros no nos garanticen que hay esto, no vamos a dejar las armas. Claro. O sea, y no van a ir a firmar ningún acuerdo. Bueno, ya lo firmaron. No, algunos. O sea, los que ayer sacaron un desplegado, público, bueno, desplegado un comunicado a mano, planteaban que con otras palabras decían, no nos vamos a rajar, no desconfíen, no vamos a firmar, no vamos a dejar las armas, estábamos hablando de cuando menos la mitad de las autodefensas en Michoacán. Así es. Entonces, si es la mitad y aparte la gente va a seguir sufriendo, ¿qué va a suceder? ¿No es un foco de insurrección? Sí y no. Mira, decían los griegos hace más de 2600 años que la mejor forma de tiranizar un pueblo es primero empobrecerlo.
Una gente pobre depende de ti para comer. Y si tú le das de comer, aunque no le des ningún otro tipo de comodidades, se genera un vínculo de agradecimiento. Claro. Y de sumisión. Porque es eso o no es nada. Así duró la Edad Media más de 1000 años. Gracias a ese tipo de pacto. Y desde luego al eficiente trabajo de la Iglesia Católica que les enseñó a renunciar de las riquezas materiales porque siendo pobres estaban destinados a gozar del paraíso en la otra vida, ¿no? Sí. Entonces había un trabajo dual de adoctrinamiento católico y de apuntalamiento económico para que la riqueza siempre se mantuviera en muy pocas manos, en linajes de algunas cuantas familias durante muchos siglos. Ahora, no dejemos de lado que Michoacán es, quizás como muy pocos de los estados de la República, un lugar en donde coinciden dos linajes presidenciales de partidos diferentes, bueno, tres, ¿no? Si tomamos en consideración el del general Cárdenas original, era el linaje priista. De ahí con su hijo hay un desprendimiento y es un linaje perredista que llega con el nieto a gobernar, ¿no? Primero gobierna el hijo, luego el nieto. Sí. Pero después la familia Calderón, también michoacana de cepa, con linaje panista, llega a la presidencia. Entonces, digamos que coinciden tres corrientes presidenciales dentro de un mismo estado. Y eso lo convierte todavía en algo mucho más complejo, porque la presidencia de la República en México está rodeada de un montón de intereses, de todo tipo, y también intereses económicos. Cuando confluyen tres familias presidenciales en un mismo territorio, la disputa es... no, pero además todos terminan por emparentar tarde o temprano. Porque el juego de los intereses, sobre todo en política cortesana, como es muy el estilo monárquico de los mexicanos, terminan estableciendo vínculos de amistad o de familia. En un terruño tan pequeño o de interés como político. Es Michoacán, y que va de la mano con el interés político, no están peleados, pues, ¿no? Entonces, en ese esquema, el ejemplo de Michoacán es un paradigma de lo que puede pasar en todo el país, en donde los propietarios sean rescatados tipo Fobaproa, un Fobaproa bélico, policíaco, los propietarios sean rescatados, adoctrinados y acompasados con el Estado, y los pobres pierdan absolutamente todo, y no les quede más que mendigar a cambio de protección y seguridad, y con ello, de manera aparejada, por empleo y comida. Claro. Y comida, ¿no? Porque donde hay desorden, las empresas quiebran, y cuando hay quiebre, hay mucho desempleo. Entonces ese desempleo conduce a dos cosas, o al pillaje o a la postración. El pillaje normalmente tiene siempre un componente económico, y la postración tiene un componente profundamente político y religioso. ¿No es un foco de insurrección? Pues si la Iglesia Católica hace su trabajo en Michoacán, yo creo que va a adoctrinar, como lo ha venido haciendo los últimos 500 años, a los pobres de Michoacán, y los va a convencer de que no vale la pena levantarse. Ahora, ese es otro punto. O sea, Michoacán es un asunto muy complejo, muy complejo, como todo el país, pero en lo particular Michoacán, por los elementos que dices. Ahí también ha habido una competencia en términos religiosos. Claro. O sea, bueno, ahí vimos la Nueva Jerusalén, la confrontación claro, entre dos, con el Estado, entre lo católico y esta secta, o grupo religioso para no protestante. ofender. Pero además, un asunto que confronta al Estado también, que es la situación de la educación, claro, la impartición de la educación. A partir de eso también estamos viendo una confrontación, ya no en el terreno bélico propietario, ni tampoco de gángsters, sino estamos hablando de otro asunto que aún contamina más la situación social, política, económica de Michoacán. ¿Cómo vislumbras? ¿Cómo se puede resolver un asunto? ¿Qué posición tomar? Porque al final de cuentas todos estos elementos que damos, la gente los tomará, no los tomará, hará su reflexión y dirá, bueno, yo pienso que es esto. Puede o no coincidir con nosotros, pero al final del día, para
este programa para Voces Ciudadanas, es muy importante qué posición tomamos, qué opiniones valen la pena verter como una posibilidad de salida, o sea, qué acciones podemos realizar. Hay quienes desde el Face hacen algo, gritan, pero no salen, no lo hacen. En el Face son revolucionarios, rijosos, a muerte, casi toman las armas. Si la pudieran tomar en el Face o en el Twitter, lo harían. Pero cuando salen a la calle, se vuelven eso que dijiste, sumisos, porque o pueden perder la chamba, tienen que llegar a tiempo, o sea, perdemos o somos duales, ¿no? Para no decir perdemos, porque no lo perdemos, está ahí, pero en otro ámbito. ¿Qué posición tomar? Primero, la posición de la solidaridad. O sea, a veces se nos olvida que todo esto, todo este desmembramiento del tejido social, tiene que ver con un modelo económico llamado neoliberalismo, que genera individuos muy ricos, pero atomizados, es decir, individuales, y que solamente cuando son suficientemente ricos logran aliarse, pero en beneficio mutuo, cuando hay ganancia por medio. Cuando no, se depredan entre ellos. Pero abajo, en la sociedad, en la mayor parte de la sociedad, no llega ningún tipo de riqueza. Porque el mercado los tiene a todos atomizados a través de los medios de comunicación y a través de sus pobrezas extremas, ¿no?, generadas por crisis cíclicas. Y también se nos olvida que las crisis económicas, las recesiones, tienen un elemento pedagógico, y es que le enseñan a la gente a no asociarse con nadie, porque tiene que competir por el alimento escaso. Y en esa competencia hay quienes ganan, pero hay quienes pierden también. Entonces, para contrarrestar esos efectos de atomización social producidos por el neoliberalismo, solamente queda la organización solidaria. Y eso implica cambiar incluso los esquemas de comercio. ¿Qué va a pasar cuando los propietarios decidan a quién vender y a quién no vender? Siempre habrá necesidad de la solidaridad entre quienes no tienen nada o quienes eventualmente lleguemos a perderlo todo. Claro. Eso implica un esquema de comercio justo, pero además de comercio solidario, sobre todo de los productos de la canasta básica. De otra suerte, están todos los pobres, estamos, digamos, destinados a perecer o a ser esclavizados en manos de gente como esta de los autodefensas. Tenemos un problema grave, o sea, así como te planteaba lo que ocurre en las redes sociales, hablé del Facebook porque es creo una de las más importantes y más en este país, en su uso. El gran problema es que las nuevas generaciones no tienen el planteamiento de solidaridad. No existe un planteamiento de solidaridad. Nunca lo han vivido. Todas nacieron en crisis y nacieron con un modelo no solo económico, sino además educativo, que les enseña a competir. Así es, que te atomiza. O sea, no solamente se atomizan los grandes, los ricos, también atomizan a la sociedad, al pobre. Claro. Entonces, yo compito contigo. Si yo me descuido, me quitas la chamba. Así ¿Cómo es. voy a ser solidario contigo si me vas a quitar la chamba? Así es. Entonces, ¿cómo voy a ser solidario en la calle con alguien que me puede quitar algo? ¿No? Entonces, así es. ¿Cómo hacer este planteamiento reeducativo o reformativo? ¿Cómo hacer un planteamiento a las nuevas generaciones? Porque bueno, tú y yo pues ya no nos escuchamos tanto al primer hervor, sí vivimos algunas cosas de movimientos que nos permitieron conocer esa solidaridad a partir de un objetivo, de una lucha que hacía que conociéramos otro ambiente. Sabíamos que había un compañero que dependía de nosotros y nosotros dependíamos de ese compañero en esas luchas. Hoy no existe eso. Y las pocas luchas que hay, se han pervertido algunas, se han transformado otras vía los medios de comunicación, se han deformado. ¿Qué hacer en este ámbito, en esta forma, en esto que está sucediendo? ¿Qué hacer? Pues organizar la gente y sobre todo educar. Y aquí nuevamente caemos en la conceptualización fácil que se le da a la educación. Todo el mundo cree que educarse es ir a la escuela y acreditar una serie de materias y ya. No, la educación también tiene que ver con la acción política y eso
se consigue con la actividad en la calle, incluso con la forma de tratarnos entre ciudadanos. Y en la familia. En la familia, desde luego, ¿no? Ese es el núcleo de la sociedad. Pero la educación tiene que ver más con el ejemplo y con un conjunto de principios y valores, mucho más que con toda una caterva de datos publicados por algunos notables, ¿no? Sí. La educación no solamente tiene que ver con la instrucción escolar, sino sobre todo con moldear algunos valores de convivencia social. Esa es la verdadera educación. Y esa educación tiene un impacto directo en la política y en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hacer? Primero, hay que seguir educando, hay que divulgar, hay que organizar a la gente, hay que despertar las conciencias para que una vez que la gente sea consciente de cuál es su rol en la sociedad, se atreva a tomar una determinación que modifique cuando menos su entorno más inmediato. Y lo podemos ver en el caso de Michoacán. Yo creo que para regresar a lo que fue el tema, o es el tema de autodefensas, lo que estamos viendo en Michoacán es el resultado en términos de educación y de formación, una suerte que nada está muy lejos de lo que voy a decir y aventurar. Uno, una gran parte de la población en Michoacán exporta su mano de obra, o sea, se van a los Estados Unidos. La comunicación con la visión estadounidense gringa, pues, de esa forma de la American Way of Life, ¿no? Que es el modo de vida americano, de la competencia, del sostenimiento de lucha económica entre los individuos, permea también, se manda, digamos, no solamente se mandan remesas, también se manda ideología. O sea, eso es lo primero, además de que evidentemente la familia sufre una fractura por la persona que se va. Eso es lo primero. Bueno, además lo que estamos observando es el esquema gangsteril de los Estados Unidos de los 40. O sea, estos territorios, como lo hacían, que era Frank Nitti, Al Capone, o sea, tenían sus territorios, competían por ellos y mataban. Había una serie de códigos que en el caso de la familia michoacana y los templarios es muy evidente. Se exporta también eso. Hoy lo que vemos, y resulta preocupante porque las autodefensas también lo están haciendo, en este caso, vemos chicas armadas, al estilo de Hollywood, al estilo de Los Ángeles, pero también al estilo lo voy a decir como al estilo de Daddy Yankee, o sea, de estos cantantes de rap, sí, claro, y de reggaetón. O sea, sí, chicas guapas, los puedes llamar hasta valientes si quieres, pero el asunto es que hasta en eso se está denotando que hay una serie de visiones ya implantadas en la sociedad, que lo que implica es una confrontación. O sea, eso pelea por un territorio, pelea por lo mío, no por la solidaridad. O sea, no es cierto que me voy a defender a la gente, no, estoy peleando por mí, ya de atrás llevo a la gente también, ¿no? O es mi pretexto. Y además persigo algo que es la notoriedad, porque eso es evidente. ¿Para qué subes una foto al Facebook? Lo subes para que te conozcan, para que te vean, para que sepan que estás ahí. Entonces, no deslegitimo las luchas que puedan tener las autodefensas que nacen al calor de la resistencia a lo que están sufriendo. Pero sí, a esta forma, estoy evidenciando que estas formas también fueron exportadas. Michoacán es como tú decías, es como el laboratorio en el que están sucediendo cosas que pueden suceder también en otras partes del país, y eso es lo preocupante. Yo rescato esta parte de la solidaridad que no se ha conocido en nuestra sociedad desde hace buen rato. No ha habido eventualmente desde el 85, digamos, un evento que permita esa solidaridad. No ha sido con los diferentes problemas de huracanes y demás, como el que se dio en el 85, que además es ejemplificado de una manera en términos sociales como el origen de una insurgencia cívica que después trasciende a lo político, con organizaciones sociales por vivienda, con organizaciones sociales estudiantiles, con organizaciones políticas.
del 85. Después ya no ha habido. En Michoacán no podría ser ese caso porque, repito, a quienes se ha armado y a quienes se ha convalidado es a los propietarios, no al pueblo en general. Pues el pueblo ya no está teniendo ningún tipo de reivindicación. Para un jornalero le da exactamente lo mismo ir a sembrar limón o a piscar manzanas que portar un rifle y defender la parcela de su patrón. O sea, para él es un trabajo. Es lana. Es la forma de tener un ingreso para poder comprar alimentos. Claro. O sea, es la comida del día, no es otra cosa. Ya nos están llamando en el auditorio, ahorita vamos a cortar. Y me quedo con la otra parte, educar. Educar. Esta parte de la educación que no tiene que ver nada más con ir a clases. Así es. Es la parte formativa. Por ahí hay un letrerito que me gustó mucho, de verdad, no sé si lo voy a decir correctamente, pero decía en una entrada de una escuela. Padres de familia, favor de traer a sus niños educados. Aquí solo impartimos conocimiento. Sí, claro. O sea, y eso tiene que ver mucho con lo que ven la violencia intrafamiliar, lo que ven de la violencia en las películas, en la televisión. Y también la actitud que adoptan los padres o adoptamos los padres de familia, porque yo tengo 2 hijos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a los contenidos de televisión y frente a nuestro entorno? ¿Cómo tratamos a los demás y cómo exigimos que nos traten a nosotros? Claro. ¿Cómo nos comportamos con nuestro medio ambiente? ¿No? ¿Cómo nos damos a respetar? Ese tipo de valores y de prácticas habituales tienen que ver con la educación real. ¿Qué compras? Claro. ¿No? O sea, ¿qué adquieres? ¿Qué le permites a tus hijos y por qué vía? Y porque eso es muy importante. Porque también hay chicos que se les hace fácil llevarse la pelota de su compañerito de escuela a su casa y padres que viendo que no es de su propiedad no dicen nada. ¿No? Así es. Incluso hay quienes festinan que eso haya sido adquirido de esa forma. Claro. ¿No? Porque ya el hijo es vivo, es más vivo. Sobrevive. Exacto. En fin. Bueno, pues esta ha sido la cháchara el día de hoy. Esperamos, no es nada agradable chacharear cosas así que están llenas de mucha mugre, sí, porque claro, hay que limpiarla y después uno termina así cuando, ustedes vieron ahorita, así como que vamos haciendo de ladito las cosas para poder encontrar lo que está sucediendo. Autodefensas, papel del Estado, papel de la sociedad, papel de los propietarios. Usted tiene la mejor opinión. Doctor Landgrave, un último comentario. Mi querido Fer, pues nada más agradecer la invitación y agradecer la gentileza de la conexión de nuestros ciberescuchas en cualquier parte del planeta. Como siempre, estamos a sus órdenes. Estamos en Twitter también como @DavidLandgrave y en Facebook como Ciudadano Consciente, para cualquier tipo de intercambio o cháchara que se les pueda ocurrir. Ok, muchas gracias. Recuerden que este programa también lo pueden escuchar en podcast, lo van a estar viendo en la programación de Voces Ciudadanas TV. Este es nuestro primer programa, recuerden que ya estaremos próximamente en forma. Estamos en las pruebas, llevamos un mes. Esta es nuestra primera prueba de video en forma también. Ojalá nos puedan dar sus opiniones, sus críticas, sus comentarios. Nosotros lo tomamos de la mejor manera, créanlo, jamás haremos caso omiso de sus planteamientos. Mi nombre es Fernando Elías, doctor David Landgrave. Muchas gracias. Hasta la próxima. Suerte.